La semana pasada comenzamos con un tema acerca de qué es el avivamiento. Vamos a continuar con este tema, pero ahora vamos a tomar la lectura que está en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, como pueden observar en pantalla, y este pasaje que es conocido para ustedes, el camino a Emaús. Esta porción nos habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de cómo Él se presenta a dos de sus discípulos y abre su entendimiento para que conozcan las Escrituras. Y no solo a ellos, sino también a los discípulos que están ocultos, los discípulos que están escondidos y que Jesús tiene que presentarse ante ellos para que vean que verdaderamente Él ha resucitado. Pero en medio de estas líneas, queridos hermanos, hermanas, amigos y las personas que nos puedan ver, hay suficiente información que la escritura nos documenta, que la escritura nos ofrece para comprender otros aspectos más acerca del avivamiento según la escritura, el avivamiento bíblico. Y entonces vamos a leer este pasaje que comienza en el versículo 13 y hasta el final del capítulo. Sin embargo, vamos a detenernos en algunas partes porque es necesario hacer énfasis en estos aspectos. Entonces, si me acompañan, vamos a leer Lucas 24 del 13 en adelante. Dice así, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Versículo 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegando a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bien, hasta aquí vamos a dejar la lectura, pero vamos a comentar acerca de este tema de qué es el avivamiento. Bien, vamos a regresar al versículo 13 que nos habla de que dos de los discípulos de nuestro Señor Jesús estaban partiendo de Jerusalén hacia una aldea cercana llamada Emaús. Y esto es
es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque desde aquí podemos comenzar a ver y comenzar a discernir cómo se encontraban estas personas que iban camino de Emaús. Hasta aquí todo bien, quisiera saber si me escuchan. Amén. Bien, Sí, entonces, amén, amén, gracias, pastor. muchas gracias. Entonces, lo primero es que estas dos personas, estos dos discípulos, iban camino de Emaús rompiendo un poco lo que los demás estaban esperando. Jesús había dicho que se quedasen en Jerusalén. Y estas dos personas, estos dos discípulos, toman una decisión diferente y comienzan a caminar a la aldea que está cerca, llamada Emaús. Desde ahí podemos ver que la dirección que ellos tenían, la convicción que ellos tenían, la determinación que tomaron para caminar hacia esa aldea, ya estaba difiriendo del resto de los discípulos. Entonces, cuando ellos iban caminando hacia este lugar, estaban hablando, como dice el versículo 14, de las cosas que habían acontecido. Recientemente, días atrás, Jesús había sido apresado, había sido torturado, había sido clavado en una cruz, había muerto. Y entonces, este era el tema de conversación. Ellos estaban hablando de las cosas que habían acontecido. Y cuando ellos estaban en esta plática, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero como aclara el versículo 16, ellos tenían los ojos velados para que no le conociesen. Ellos vieron a una persona simplemente acercarse con ellos en el camino y mientras iban platicando de lo que había acontecido en la reciente fiesta de la Pascua, donde habían matado a nuestro Señor Jesús, Jesús camina y los va escuchando y les pregunta acerca de esta plática, acerca de por qué mientras ellos discuten, se puede notar que están tristes. Lo que dice el versículo 17 es que ellos denotan su tristeza. Jesús les pregunta, ¿por qué platican estas cosas y por qué están tristes? Y responde Cleofas, uno de estos discípulos, que si él, esta persona a quien no reconocían, pero que era el Señor Jesús, era el único de los que no sabían, de los que no se habían enterado, de los que no oyeron o no vieron los últimos acontecimientos de la ciudad. Y entonces Jesús les dice, bueno, ¿y qué cosas, no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuéntenme, platíquenme. Y entonces aquí ellos dicen algo muy importante, que es lo que necesitamos comprender para ir armando el cuadro de cómo se encontraban estos dos discípulos. Lo primero es que ellos estaban rompiendo con la determinación que les habían dejado de permanecer en Jerusalén, yéndose a la aldea siguiente que es Emaús. Iban platicando de los acontecimientos, iban tristes, pero además ahora van a darnos a conocer otro poco de lo que ellos están pasando. Ellos dicen, queremos decirte algo. Lo que venimos platicando, esto que venimos discutiendo entre nosotros es acerca de Jesús Nazareno. Pero vean aquí cómo ven a Jesús. Jesús como un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. De cómo lo habían entregado los sacerdotes y los gobernantes, cómo lo mataron, cómo lo crucificaron. Pero lo importante viene en el versículo 21. Ellos dicen, ellos le declaran a Jesús, sin saber que él es Jesús, que esperaban que ese Jesús, a quien habían crucificado días antes, a quien habían matado, era el que ellos querían y esperaban que redimiera a Israel. Pero ahora ellos están tristes, ellos tienen esta plática y sus esperanzas parece que han esfumado. Sus esperanzas parece que se han diluido porque dicen que ya es el tercer día de que está muerto, el tercer día de que lo han crucificado, el tercer día de que lo vieron morir. Pero el versículo 22 introduce lo que versículos del 1 al 12, el capítulo 24 de Lucas nos dice, cómo el Señor Jesús resucitó y cómo las mujeres fueron testigo de esto. Cleofas y el otro discípulo del cual no hay nombre, no hay registro, le dicen a Jesús
sin saber que Él es Jesús, vuelvo a repetirlo, que hubo unas mujeres de entre ellos, las que fueron antes de que el alba se diera lugar, antes de que hubiera luz de mañana, ellas muy temprano fueron al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor Jesús, para que al poner estos aceites en el cuerpo, pues la descomposición, pues al emitir esos olores fétidos naturales de la putrefacción del cuerpo, de la descomposición del cuerpo, bueno, no fueran tan fuertes, y por eso la intención de ellas era ir a ungir el cuerpo del Señor. Pero efectivamente no hallaron su cuerpo. Y lo que encontraron fue una visión de ángeles. Recordemos que la palabra ángel es mensajero. Entonces vieron a estos mensajeros y los mensajeros les entregaron el mensaje más hermoso: Jesús vive, Jesús no está muerto, Jesús ha resucitado. Entonces también van algunos de los discípulos al sepulcro. En este caso podemos ver en el Evangelio de Juan que Pedro y Juan fueron, y Juan incluso corrió, ¿no? Y que no hallaron el cuerpo, hallaron tal cual les dijeron las mujeres. Y entonces, aquí es donde Jesús los interrumpe, versículo 25. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos, hermanas? Amén. Jesús los interrumpe y les dice que son insensatos o insensatos y tardos de corazón para creer. Y este es un punto importante. Jesús les dice insensatos, les falta sensatez. Y además les dice que tienen un corazón tardo para creer. Un corazón tardo para creer es un corazón insensible, un corazón incrédulo, un corazón ya un tanto endurecido, un corazón que le está costando trabajo creer. Pero ¿en qué? Creer qué y en qué, ¿no? O en quién más bien. Jesús les dice, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, no se trata de un mensaje nuevo, no es un mensaje tampoco desconocido. De hecho, es un mensaje en el que todo israelita, todo judío, había sido enterado, había sido instruido, había sido formado, porque lo que se les enseñaba a las personas cada sábado en las sinagogas, precisamente era lo que los profetas habían ya dicho. Entonces, este mensaje es algo que vienen escuchando desde niños. Es algo que Cleofas y el otro discípulo, del cual no se sabe su nombre, habían sido instruidos. Algo de lo que ellos sabían, de lo que ellos de verdad estaban enterados. Por eso Jesús los califica como insensatos y como alguien que tiene su corazón ya un tanto endurecido, que ya no está creyendo algo que ellos saben muy bien, algo que la Escritura dice acerca del Cristo. Versículo 26, Jesús comienza a profundizar. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, ¿por qué Jesús lo hace a manera de pregunta? Porque ellos saben que era así. Por eso Jesús dice, ¿a poco no era necesario? ¿A poco no tenía que pasar? Ustedes que ya les falta sensatez, ustedes que ya no están sensibles para creer, ustedes que ya se han endurecido un poco, díganme si no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, porque es lo que los profetas dicen. Los profetas dicen que el Cristo tenía que padecer y después entraría en su gloria. De modo que en el versículo 27, perdón, encontramos lo siguiente. Jesús comienza a hablarles desde Moisés, sigue por todos los profetas y todas las escrituras, hablándoles a estos dos discípulos lo que decía acerca del Cristo, lo que decía la escritura acerca del mismo, acerca de Jesús. Jesús tiene que hacer una pausa e interrumpirlos para ponerles en claro que lo que ha acontecido, esos hechos que ellos vienen platicando, que vienen discutiendo y por lo cual ellos están tristes, ya había sido anunciado, ya había sido profetizado, ya había sido prometido,
Son cosas que ellos sabían, son cosas que ellos fueron de verdad empapados e instruidos de tal manera que no podían decir yo no conozco esto, yo no sé de lo que me habla. Es algo, no solamente parte de su fe, sino parte de su cultura saber estas cosas. El Cristo tenía que padecer y después entraría en su gloria. Y cada parte de la escritura, lo que hasta ese momento tenían por escritura, que era precisamente la ley de Moisés, o también simplemente los escritos de Moisés, ustedes saben cuáles son, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, también todos los profetas, y también lo que se conoce como las escrituras, los salmos, los proverbios, ¿sí? El libro de Daniel, el libro de Crónicas, el libro de Reyes, o sea, todas estas escrituras, todas que hablan acerca de Jesús, son cosas que estos dos discípulos, como cualquier otra persona de Jerusalén o de Israel, sabían. Por eso Jesús dice, a ver, ustedes ya están siendo insensatos, ustedes ya son incrédulos, ustedes ya no tienen sensibilidad en su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y la disertación de Jesús acerca de las escrituras es tal, hermanos, que en un camino aproximadamente como de 6 horas, Jesús les da toda una cátedra acerca de lo que las escrituras dicen sobre el Cristo, sus padecimientos y sus glorias, cómo él tenía verdaderamente que sufrir, morir y resucitar, y cómo entraría en su gloria, cómo todas las cosas estarían bajo sus pies, cómo él entraría en el dominio, porque él recibiría toda la autoridad. Entonces llegan a la aldea de Maús. Jesús hace como que camina más lejos, pero ellos le dicen que se quede, porque ya el día declinaba. Entonces, recordemos que el día judío comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Entonces ya estaba la tarde, ya iba a ocultarse el sol, entonces le dicen, quédate, y Jesús pasa con ellos. Jesús se queda con ellos, y entonces sentados a la mesa, toma el pan, los bendice y se los da a comer. Ahí es cuando los ojos de ellos son abiertos y reconocen que la persona con la que vinieron hablando tanto tiempo y la persona que les estaba instruyendo de tal manera en las escrituras era el mismo Señor Jesús. En ese instante desaparece de ellos. Pero lo importante para nuestro tema, hermanos, comienza aquí. Cuando los ojos de ellos fueron abiertos, esto es muy importante, cuando los ojos de ellos fueron abiertos, ¿quién opera esto? Dios en su gracia, Dios en su soberanía, Dios haciendo, hermanos, la obra. Reconocen que Jesús es el que estaba con ellos. Reconocen que Jesús es el que les había hablado. Y entonces, el uno se dice al otro, ¿no? Están diciéndose los dos. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Entonces, este es el punto central para nuestro mensaje, hermanos. La palabra de Dios hace que se avive nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la razón que dan estos discípulos es que el avivamiento, el arder de nuestros corazones, viene por la palabra. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. 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 Bien, yo sé que este mensaje lo hemos escuchado una y otra vez acerca de los discípulos que van camino a Emaús. Pero en este punto, hermanos, vamos a ver cómo venían los discípulos para también pasar al tiempo de oración. Los discípulos toman una determinación diferente al grupo, una determinación diferente a la instrucción que Jesús había dado. Los discípulos vienen discutiendo acerca de los últimos acontecimientos, mismos que ya estaban registrados en las escrituras, mismos que medio mundo conocía, mismos que eran parte de la fe y de la cultura del pueblo de Israel.
pero no los entendían. Y estaban tristes porque su esperanza parecía haberse derrumbado, porque ellos esperaban que Jesús era quien había de redimir a Israel. Pero además de esto, están comprendiendo a medias la escritura, porque la escritura bien dice que el Cristo resucitaría. La escritura bien dice que él tenía que padecer, pero también tenía que resucitar. La escritura dice que él tendría toda autoridad y entonces todo pueblo vendría a él. Están creyendo a medias las escrituras. Por eso Jesús los interrumpe, por eso les llama insensatos, por eso les dice que están de verdad insensibles en sus corazones, por eso les dice que son incrédulos. Y tiene que volver a las escrituras y enseñarles en cada pasaje todo lo que decían acerca de él. Jesús les da así un seminario express de cómo Jesús es el Cristo. Pero el punto importante de esto, hermanos, es que el conocimiento de la palabra, cuando la escritura es revelada por Dios a nuestras vidas, es cuando viene entonces el avivamiento. Es cuando nuestros corazones entonces pueden arder por el conocimiento de la palabra. Entonces, ¿qué está motivando el arder en los corazones de estos discípulos? El conocer a Cristo por medio de la palabra. Entonces, ponga atención en esto, amado hermano, porque si queremos conocer lo que la Biblia dice acerca del avivamiento, este es un punto importante. Hoy el avivamiento se toma en las iglesias como otra cosa. Hoy el avivamiento, yo le aseguro que hay lugares que no imaginan y no tienen conocimiento de que, según la escritura, el avivamiento viene por la misma escritura, por el conocimiento de ella, por saber quién es Cristo, y entonces nuestro corazón puede arder por él. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? La escritura, hermanos, va a provocar fe en nosotros. Es Dios quien la está generando en nuestro corazón. Cuando escuchamos la palabra fiel, hermanos, cuando escuchamos el mensaje correcto, el mensaje preciso de las escrituras, hermanos, Dios trae fe a nuestras vidas. Nuestro corazón comienza a arder y podemos creer lo que estas escrituras dicen. Porque lo que las escrituras dicen, hermanos, es que Jesús es el Cristo. Por eso, hermanos, tanto la ley de Moisés como los profetas, como el resto de las escrituras, todas testifican que Jesús es el Cristo. Y en resumen, hermanos, ¿por qué puede arder nuestro corazón? Porque sabemos el mensaje de las escrituras, el mensaje de que Jesús es el Cristo revelado al ser humano. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que ellos, aún estando en esa aldea, rompen su protocolo, rompen la tradición, rompen el modus en el que vive toda la gente. Declina el día, viene la noche y todo el mundo se queda en su casa. No, ellos levantándose en la misma hora, vuelven a Jerusalén y buscan a los discípulos, buscan a los 11 que estaban reunidos en el aposento. Y ellos también ya habían recibido, hermanos, revelación de que Jesús había resucitado, de cómo había aparecido a Simón. Entonces, aquí dice el versículo 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿A qué te lleva el avivamiento que es provocado cuando conoces el mensaje de las Escrituras? Una, a que regreses a la determinación que Dios ha dado, que era permanecer en Jerusalén. Para el caso de estos discípulos, era permanecer en Jerusalén. ¿Qué más? Se te quita la tristeza, se te quita el extravío, vuelves a encontrar el camino, vuelves al camino. Dos,
te reúnes con tus hermanos, hay comunión con tus hermanos. Y el tema a hablar, el tema central de esta reunión, de esta comunión con nuestros hermanos, es que Jesús ha resucitado. Ellos se convierten en testigos de que Jesús ha resucitado. El arder de estos corazones por las escrituras. Vean, hermanos, ¿a qué te lleva? A volver al camino, a tener comunión y a ser un testigo. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén, hermanos. Sí, amén. Entonces, hermanos, según las escrituras, estas personas que con sus propias bocas confiesan, con sus propias bocas declaran que sus corazones arden, hermanos, no arden por emociones, no arden, hermanos, por mensajes de promesas basadas en no sé qué. Arden por las escrituras, arden por el conocimiento de Cristo en las escrituras. Y entonces se arrojan, hermanos, a regresarse nuevamente. No importó la hora, se regresaron a Jerusalén. Ellos tenían un mensaje que entregar. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Lo reconocimos al partir el pan. Él está vivo. El avivamiento bíblico, hermanos, nos tiene que llevar a eso, a encontrarnos nuevamente con nuestros hermanos, a ser testigos, a volver al camino, a volver a la determinación que el Señor nos ha dejado. Es importante, hermanos, que nosotros podamos discernir esto. Hoy, el avivamiento en muchos lugares que se dicen iglesias, en muchos templos, en muchas reuniones, tiene que ver con otras cosas, pero no con esto. Entonces, con la palabra tenemos que analizar las cosas, analizar las situaciones. El apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses dice, escudriñenlo todo, retengan lo bueno. Hermanos, es el mismo apóstol Pablo que le escribe a Timoteo y le dice, lo instruye, lo manda a que avive, hermanos, el fuego. Y ese, hermanos, es otro pasaje que vamos a ver con detenimiento. Pero para el día de hoy, para la sesión que hoy nos ocupa, hermanos, el avivamiento tiene que ver con que esperamos a ese Jesús que va a redimir a su pueblo. Tiene que ver, hermanos, con lo que las escrituras dicen y tiene que ver con que Jesús está vivo. Con esas cosas tiene que ver el avivamiento bíblico. Entonces, usted juzgue, usted analice, compare las situaciones. Quienes se dicen estar en avivamiento, ¿por qué son motivados? ¿Qué hay en ellos y hacia dónde se dirigen? Y vea entonces después esto. El avivamiento del que nos habla la Escritura es en estos puntos. Todo es centrado en nuestro Señor Jesús y nos lleva a algo práctico, ser testigos. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Sí, Amén. amén. Sí, amén. Amén, hermanos. Entonces, para el día de hoy, hermanos, nuevamente vamos a orar con el tema de que nosotros podamos ser avivados, podamos tener un fuego en nuestro corazón, pero por el conocimiento de Jesús en las Escrituras, por el conocimiento de que Jesús es el Cristo, que nos lleve, hermanos, a encontrar el camino, que nos lleve a tener comunión con nuestros hermanos, pero sobre todo que nos lleve a ser testigos de Él.
¿Les parece bien entonces si oramos? Amén. Amén. Bien, voy a abrir aquí el panel, hermanos de los asistentes. Yo les agradezco, amados hermanos, que se hayan dado cita a esta reunión. Y por favor, quisiera saber si hay aquí 3 voluntarios que quieran orar por este tema. Si hay alguien que quiera orar porque tengamos un avivamiento bíblico, un avivamiento que sea provocado por conocer a Jesús en las Escrituras, un avivamiento que sea, hermanos, algo que nos lleve a convertirnos en testigos, portavoces del Evangelio, hermanos. Si usted quiere, hermanos, ponga ahí su manita electrónica o diga yo, y entonces vamos a orar por este tema. Nuestra hermana Fernanda, ¿quién más, hermanos?